nos están viendo a través de esta transmisión, y sé que es una bendición de Dios que nos permita predicar la palabra del Señor, porque es vida abundantemente. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Gloria a Dios. Cristo viene pronto. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Gloria a Dios. Y el que no está listo, Prepárese. de una vez, instantáneamente, haga lo que tiene que hacer. Capítulo 12, versículo 10, y voy a leer hasta el versículo 11. Y dice la palabra del Señor: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Y ellos, dice el versículo 11, los niños van a salir a su clase. Se me había pasado. Y gloria a Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El poder de la sangre de Jesucristo. El poder de la sangre de Jesucristo. Muy claro el apóstol Juan revela en ese texto que el acusador de nosotros, el acusador del cristiano, el acusador de los hijos de Dios, es el diablo. No son personas, es el diablo. Continuamente está recorriendo el planeta Tierra. Ese es el trabajo de él, por todos los lugares, confrontando, acusando a los ciudadanos del reino de Dios. Nosotros estamos en esta tierra, pero no somos ciudadanos de la tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos una cédula. Tenemos la cédula que nos hace saber que somos ciudadanos del reino de los cielos. El trabajo del diablo de acusar y de andar por toda la tierra mirando en qué momento usted y yo le damos un tricitico de oportunidad para acusarnos, ese trabajo no es de estos días, no es de los últimos 10 años, no. Es un trabajo que lo ha hecho siempre, siempre lo ha hecho. Desde que el ser humano fue plantado en el planeta Tierra, él buscó la forma de acusarlo. Dice en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 7, Job está inmediatamente antes del libro de los Salmos. El versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿A qué venía? ¿A qué venía? Mira el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué busca en la tierra? Pues buscando a quien acusarle, a quien echarle la culpa de
las fallas que ha cometido. Es claro que el diablo no se cansa, él no descansa, no tiene cuerpo físico como el de nosotros, que nos cansamos. Tiene un cuerpo espiritual y no se cansa de acusarnos ante Dios. Está como león hambriento, buscando la oportunidad de devorarnos. Eso es lo que describe y menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8. Vayamos allá. Sé sobrios y velad, dice el apóstol Pedro. Sean prudentes y estén despiertos, no se duerman, estén alerta. Sigo leyendo. Porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo real de nuestras almas, sigo leyendo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien se puede almorzar, a quien se puede desayunar, quien le sirve de cena. ¿Qué busca el diablo al estar dando tantas vueltas alrededor de nosotros? Busca lo más mínimo de nosotros. Cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. Cualquier cosa. Y entonces eso nos hace entender que el diablo sabe perfectamente las leyes de Dios, perfectamente el plan de Dios, perfectamente la voluntad de Dios. ¿Y para qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Porque tan pronto nosotros nos salgamos de ese plan, de esa voluntad, de ese propósito, de esa ley, de ese mandamiento, de ese precepto de Dios, entonces Él de una vez está ahí para acusarnos. Dice en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién estaba delante de Jehová? El sumo sacerdote. Y miren esto. ¿Dónde estaba el sacerdote? Delante de Jehová. ¿Y dónde estaba el diablo? Delante de Dios. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusar. Para acusar. Entonces, a nosotros saber esto, iglesia, en los términos dialectos de esta parte de Colombia, decimos: no le dé papaya. Ese no de papaya es: no le dé la oportunidad de que lo acuse. Y ese es el trabajo de nosotros, permanentemente. Por eso el Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Es el trabajo de nosotros, velar y orar. Cada vez que vaya al culto, usted vele y ore. No, es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Usted y yo tenemos que estar velando, abiertos los ojos, nuestros oídos atentos, en qué momento nosotros caemos en las trampas del diablo. Lo que el diablo no le dice a Dios es que lo hice caer, yo le puse tropiezo, yo lo tenté, yo lo forcé, yo lo impulsé, yo lo protagonicé, yo lo sustenté para que pecara. Eso no lo hace, sino que tan pronto usted peque, él de una vez dice: Señor, mire, allá cayó Alfonso, merezco que usted me dé la oportunidad para hacerle esto, esto, esto y esto y esto. ¿Qué es lo que hace el diablo? Robar, matar y destruir. No le demos oportunidad al reino de las tinieblas de acusarnos. Si el diablo está buscando las más mínimas fallas,
algunos no han entendido este asunto que la Escritura nos está revelando, y entonces llaman al Evangelio prohibiciones. Es que allá en esa iglesia le prohíben a usted bailar, le prohíben a usted tomar, le prohíben a usted las amistades que no son de ahí, le prohíben tomar cerveza, le prohíben divertirse, le prohíben esto, le prohíben aquello, y etcétera, y etcétera. Eso es lo que escuchamos de muchas personas. No se acercan a Cristo, no asisten a la iglesia donde se les va a revelar el reino de los cielos, donde van a ser alimentados, porque es que allá prohíben mucho. Y no hemos entendido el porqué. Para entender sobre las acusaciones del diablo, del por qué y para qué es que el diablo acusa, tenemos que ir al comienzo de la revelación de las Sagradas Escrituras. Al entender estas cosas, tenemos discernimiento de espíritu y tenemos entendimiento y sabiduría para nosotros en esta tierra vivir rectos delante de Dios. En los tiempos de Adán y de Eva, en el principio, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, mientras ellos vivieron en santidad, podían libremente, sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, acercarse a Dios. Ellos podían acercarse, de hecho, vivían frente a Dios. No había limitaciones alguna. No les daba hambre, no les daba sueño, no se cansaban, no se agotaban, no miraban que estaban desnudos, no les daba vergüenza delante de Dios, no estaban enfermos, no estaban agotados, y era una vida completamente llena de Dios. Así era la vida de ellos. No tenía ningún impedimento, pero cuando el pecado entró en ellos, se hizo una barrera, se hizo un muro grandísimo entre ellos y Dios, y entre Dios y ellos. Tanto que ellos, al de pronto escuchar la voz de Dios, la presencia de Dios, tuvieron que esconderse de la vergüenza que ellos tenían. Ya había un muro que los separaba de Dios. Ese muro ahora se llamaba desnudez. ¿Y cómo fue que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? En el capítulo 3, versículo 10, libro de Génesis, primer libro de las Sagradas Escrituras, dice el versículo 10 y el versículo 11. Y él respondió, ¿quién? Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? La desnudez es la ausencia de protección divina sobre el ser humano. Repito eso. La desnudez es la ausencia de la protección divina sobre el ser humano. Y si el ser humano no tiene protección divina, entonces está bajo el poder del destructor. Repito eso. Si el ser humano no tiene protección divina, entonces está bajo el poder, bajo la influencia, está expuesto abiertamente al destructor de nuestras vidas. Entonces Dios, al ver la posición tan terrible en la cual el hombre había caído, que fue terrible, y el ser humano no podía levantarse de ese lugar donde había caído, imposible para el ser humano,
Dios, al ver que el ser humano estaba caído y no podía pararse, que estaba expuesto a la destrucción, lo primero que hizo Dios fue cubrirlos. Lo vistió con 2 túnicas de animales, una para Adán y otra para Eva. Dice el versículo 21 del libro de Génesis capítulo 3. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gloria a Dios. Les quitó la desnudez y les restauró la protección divina para poder protegerlos de la destrucción del diablo. Porque el diablo es el que destruye, no hay nada más. El único que destruye es el diablo. Es muy claro que para que Dios pudiese haber hecho vestidos y túnicas de pieles, tuvo que haber sacrificado a un animal. Al haber sacrificado un animal, tuvo que haber derramamiento de sangre. El tema que estoy tocando, el poder de la sangre de Jesucristo. El poder de la sangre de Jesucristo. Cuando Dios conformó a su pueblo, le dio leyes, mandamientos, estatutos. Y esas leyes que Dios le dio, en esas leyes les estableció que para que los pecados fuesen expiados, tenía que haber sacrificio de animales, derramamiento de sangre. Dice Levíticos capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Para qué? Para expiación de los pecados. Dios estableció que para que los pecados del ser humano fuesen redimidos, fuesen perdonados, fuesen expiados, tenía que haber derramamiento de sangre. Y al Dios perdonar los pecados de nosotros, entonces vuelve a colocar la protección divina. Y entonces es ahí cuando nosotros le damos entendemos algo y le damos una importancia tan grande, el poder de la sangre de Cristo para guardarnos y para protegernos de toda destrucción. La sangre de Cristo es suficiente para protegernos. El pueblo de Israel hizo esto en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, en los tiempos de los primeros reyes que actuaron en obediencia a Dios. Y mientras que ellos estaban en obediencia a Dios, la sangre que se derramaba de los machos cabríos, de los novillos, de los animales que colocaban como para expiación, esa sangre, a través de esa sangre, Dios activaba la protección divina para su pueblo. Y eso lo practicó Moisés, Josué y los reyes que estuvieron amando y que hicieron lo correcto. Y mientras ellos estaban haciendo ese pacto de derramamiento de sangre, ellos tenían protección divina. Protección divina. Nadie podía llegar a atacar al pueblo de Israel y saliera con
no podía porque tenían protección divina. Incluyendo cuando ellos salieron de Egipto, en esa noche Dios les dijo: sacrifiquen un cordero. Y al sacerdote de la casa, al padre de familia de la casa, le dijo que echaran la sangre en una vasija y con una estopa untaran los dinteles de las casas donde ellos vivían. Era un símbolo de protección. Cuando vino el destructor, vino la muerte sobre toda esa nación de Egipto, veía el espíritu de muerte, el ángel de muerte, veía dónde estaba el dintel untado con sangre, y entonces decía: esta casa está bajo la protección divina, no puedo entrar a matar a nadie. Y entonces seguía al que no tenía, y los que no tenían esa protección eran todos los egipcios. Y si algún israelita no quiso obedecer, también tuvo que haber caído dentro de ellos. La sangre era símbolo de protección. Mientras ellos estuvieron bajo ese pacto, ellos eran guardados. Pero cuando dejaron de obedecer las leyes de Dios, le voltearon la espalda a Dios, no volvieron a hacer los sacrificios continuos ordenados por Dios, entonces Dios retiró de ellos la protección. Y entonces es lo que usted lee allá en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, los reyes que gobernaron sobre la nación de Israel, y lo que hicieron ellos perversamente, y cómo los enemigos llegaron y destruían, mataban, asesinaban, y hasta el templo de la casa de Dios que Salomón había construido lo saquearon por completo. El arca también se la robaron en alguna ocasión. ¿Por qué? Dios retiró su protección. ¿Por qué retiró su protección? Porque el pueblo dejó a Dios. Y entonces el acusador del pueblo de Dios llegaba ante la presencia de Dios junto con los hijos de Dios y acusaba al pueblo, y entonces Dios en su justicia, porque Dios es justo y justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, y Satanás estaba reclamando lo que le corresponde, y Dios decía: tómelo. Y entonces se entregaba en las manos de Satanás al pueblo de Israel, y entonces venían los reyes y saqueaban, destruían, mataban, y por misericordia de Dios, Dios conservó esa raza judía. Amén. Y gloria a Dios. ¿Qué nos enseña a nosotros esto, iglesia? Usted y yo tenemos que respetar, atender la palabra de Dios. Entonces no miremos el evangelio como una religión de prohibiciones. El mundo llama prohibiciones porque está apegado en lo que hay dentro. Y Dios lo llama protección. Cuando yo vivo esta palabra, puede venir contra mí, como dice el Salmo 91. Yo no sé si usted lo han leído. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque está la protección divina. La protección divina está sobre nosotros. Mientras que ellos desobedecían a Dios, la protección divina se retiraba de ellos. Y eso siempre fue hasta que entró un periodo muy largo de tiempo, 400 años, que Dios retiró de ellos la protección. Se llama el periodo de silencio de Dios, que
monarquías hasta la venida de Jesucristo. No existió reyes, no existieron profetas, no hubieron escritos de esos 400 años. Estaban a la intemperie. Dios lo único que hacía era conservar esa descendencia por la promesa que le había hecho a Abraham. Se la había confirmado a Isaac y después se la confirmó a Jacob. Por esa misericordia, cuando el Señor Jesucristo vino, puso final a ese tiempo. Terminó ese periodo de silencio, ese periodo de desprotección de Dios a su pueblo con la primera venida del Señor Jesucristo a la tierra. Y esa primera venida vino como Cordero de Dios. Esa fue la primera venida. El profeta Juan el Bautista lo describía y lo dio a conocer como el Cordero de Dios. Leamos el texto de Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y estaba cumpliendo las leyes de Dios. En el capítulo 1, versículo 29, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo a las personas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como en la ley de Moisés, el Cordero tenía que ser sacrificado, también el Cordero de Dios tenía que derramar su sangre, porque si no derramaba su sangre, no había protección para nosotros. Le fue necesario al Señor Jesucristo, no a causa de Él, sino a causa de nosotros, derramar su sangre. De nada servía que Jesucristo fuera el Cordero de Dios si Él no hubiese derramado su sangre. Nosotros no teníamos protección, no teníamos vida, y gloria a Dios por esto. El Cordero tenía que derramar su sangre para que nuestros pecados fuesen expiados. Y ese derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, yo quiero decirle, no lo hizo únicamente por el pueblo de Israel. Lo hizo por toda la raza humana, por todo el ser humano. Lo hizo. Y gloria a Dios por eso. Dentro de esas personas estaba Alfonso Sánchez. Amén, amén. Aleluya. Yo no sé quién más estaba. Gloria a Dios. Y cada uno de los que me están escuchando estaban dentro de eso. Entonces, la sangre de Jesucristo que fue derramada también por nosotros. La sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, hace que el pueblo de Dios prevalezca, se sostenga, predomine, establezca autoridad en esta tierra. Esa sangre hace que el pueblo de Dios se imponga, que reine, que tenga autoridad, que tenga mando sobre todo lo que hay en la tierra. Amén. A través de esa sangre es que nosotros tenemos toda autoridad aquí en el planeta Tierra. A través de esa sangre. Porque la sangre de Jesucristo responde a todas las acusaciones del diablo. Repito eso. La sangre de Jesucristo responde a todas las acusaciones del diablo. ¿Por qué motivo? Porque las acusaciones del diablo tienen el propósito
nosotros caigamos y seamos culpables delante de Dios. Al ser culpables no hay protección de Dios. Óigalo bien. Al ser culpables no hay protección de Dios, y al no tener protección de Dios estamos a la intemperie del diablo destructor. Amén. Yo no sé si me han entendido hasta aquí. He tratado de dar a entender esto que Dios me ha dado. ¿Por qué el diablo acusa? Porque quiere destruirnos y quiere que nosotros no tengamos la protección divina. La sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo es lo que se pone ante esa acusación. Gloria a Dios. Tenemos protección divina por la sangre de Cristo. Amén, amén. Satanás controla la humanidad. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Y a quiénes son los que controlan? Los que se dejan. A los que no se sujetan a Dios. A los que no se sujetan a la palabra de Dios. Vida, la verdad. Algunos dicen me sujeto al Salmo 91, pero menos a los primeros 2 versículos. ¿Y qué dicen los 2 primeros versículos? Que usted y yo tenemos que habitar bajo su abrigo. Tenemos que estar sujetados a Él. Tengo que estar obediente. Tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Algunos dicen no, yo me sujeto al resto, a lo que viene de allá para acá. Él te cuidará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te protegerá. Satanás controla a la humanidad, a los que no se sujetan a Dios, y a esos son los que acusan y los culpan. A nosotros no nos puede culpar, porque la sangre de Jesucristo está de por medio. No es que nosotros no hayamos nunca cometido pecado. Sí. Pero la sangre de Jesucristo dependía en que yo me sujeté a Dios. Yo busqué la voluntad para vivir de acuerdo a la voluntad de Él. A partir de ese día, la sangre de Jesucristo estuvo sobre mí como protección divina para acusarme, para protegerme del acusador. Entonces, cuando el diablo va delante de Dios, no encuentra de qué acusarme, porque la sangre de Jesucristo está de por medio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios. No puede acusar a los santos. Sabe que la sangre de Jesucristo ha satisfecho todos los cargos que habían contra nosotros. Todos es todos. Así nosotros hayamos asesinado 1000 personas. Así nosotros nos hayamos rebelado contra todos los mandamientos de Dios. Así nosotros hayamos sido los más perversos en este planeta Tierra. Pero en el momento en que nos abrigamos, nos metimos debajo de Dios, buscamos la voluntad de Dios y obedecemos, a partir de ese día tenemos la protección divina. Aleluya, gloria a Dios. La sangre de Jesucristo ha establecido un inquebrantable vínculo con Dios. Repito esto. La sangre de Jesucristo ha creado un vínculo, ha establecido un vínculo inquebrantable de nosotros con Dios y de Dios con nosotros, que imposibilita al diablo en todo intento de separarnos de Dios. Todo intento que el diablo tiene para separarnos de Dios no lo puede lograr siempre y cuando usted y yo estemos protegidos por la sangre de Jesucristo. El pacto de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué especial es esto?
no puede separar los cristianos de Dios. No puede separarnos de la bendición de Dios. No puede separarnos de la misericordia de Dios. No puede cohibirnos del gozo, de la alegría de Dios en nuestros corazones. Dios nos ha declarado justos, victoriosos por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5. Voy a leer el versículo 9 y el versículo 10. Mire lo que dice la Escritura. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Justificados quiere decir ya no hay culpa. Y si ya no hay culpa, entonces nosotros no debemos de buscar para ser culpados. Tenemos que vivir en santidad. Entonces, eso no se llama prohibiciones. Lo que Dios habla en su palabra, el mundo lo llama prohibiciones. Y en las Sagradas Escrituras le llaman protección divina. Amén. Gloria a Dios. Sigo leyendo. Por él seremos salvos de la ira. Eso se llama protección. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Gloria a Dios. Estamos reconciliados con Dios. No peque más. No peque más. A la mujer que trajeron a los pies de Cristo, para que Jesucristo diese el sí de aplicarle la justicia. ¿Cuál era la justicia? Pena de muerte, porque había sido hallada en pecado, en adulterio. El pecado que aquella mujer cometió fue suficiente para ser acusada de muerte. Pero mire lo que hizo Jesucristo. Mire lo que hizo Jesucristo. Con la palabra redarguyó a los que lo acusaban. Y cuando esa palabra tocó a ellos, ellos se dieron cuenta, somos culpables. Estaban siendo acusados. Y si estaban siendo acusados, eran culpables, no tenían la protección divina. Fíjense en esto. A la mujer que no tenía la protección divina, porque había estado pecando, infringiendo la ley de Dios en contra de la voluntad de Dios, a esa mujer, dentro del corazón, aquella mujer se arrepintió de corazón. Y cuando se arrepintió, entonces mire lo que Jesús le dijo. Ni yo te condeno. Le levantó la acusación. ¿Y sabe qué le dijo? Métase bajo la protección. No vuelvas a pecar. Eso se llama estar bajo la protección. No peques más. Es estar bajo la protección. Entonces, el no hacer lo que el mundo hace no es prohibiciones. El hacer lo que el mundo le gusta hacer y nosotros el no hacer lo que el mundo le gusta es estar bajo la protección divina. Cohibirnos del pecado, de todo lo que desagrada a Dios, no es prohibición, no, es estar bajo la protección divina. Jesús le dijo, no peques más. Esté bajo la protección divina. Y entonces se le levantó la condena de muerte que había sobre ella. Entonces de en adelante aquella mujer fue declarada justa. Aleluya, gloria a Dios. El nuevo pacto en la sangre de Jesús destruye el poder del pecado sobre cualquier área de nuestra vida. Repito esto. El nuevo pacto en la sangre de Jesucristo destruye el poder del pecado sobre cualquier área de nuestra vida. El primer pacto
pacto es con la sangre del Señor Jesucristo. Ese es el nuevo pacto, en la sangre, que murió en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Repito esto, una sola vez, por los pecados de todos nosotros. Cada cuanto, bajo la ley de Moisés, en el primer pacto se tenía que sacrificar el cordero cada año por los pecados. Y nosotros estamos bajo la bendición del nuevo pacto que se hizo una sola vez por toda la humanidad. Ahora, estando bajo ese nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesucristo, tenemos protección divina. Amén. Gloria a Dios. Tenemos cobertura, tenemos respaldo para ejercer señorío en esta tierra sobre todo lo que hay en la tierra, incluyendo el mismo diablo. Eso me lo dice aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí lo dice. Y voy a leer Efesios capítulo 3. Y qué precioso es eso. El Evangelio no es una religión de prohibiciones. El Evangelio no es una religión de seguir normas. Es algo más que eso. La religión no salva a nadie, no protege a nadie. Lo único que salva y protege es la sangre de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 21 al 23. Preciosa esta palabra. El 21, Efesios 3, 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que también en el venidero, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Usted y yo. Autoridad, soberanía, estando bajo el pacto de la sangre de Cristo. ¿Qué especial es eso? Gloria a Dios. Ya le digo entonces, primera, capítulo 1. Entonces, capítulo 1. Vayamos al capítulo 1. Gracias. Por esta causa yo. Efesios 1. Lo transcribí, pero no lo... Sí, capítulo 1. Creo que es. Capítulo 1. Capítulo 1, Efesios. Capítulo 1, versículo 21. Y miren eso, lo vuelvo a leer. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. Denle un aplauso a Dios. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Leo el 23. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo. La iglesia es el cuerpo que llena este planeta Tierra donde quiera que estamos. La iglesia está en Nilo, está en Melgar, está en Girardot, está en Tibacuy, está en Bogotá, está en la China, está en Corea, está en Estados Unidos, está en la India, en todos los lugares. La iglesia se encuentra bajo la protección divina y han existido en este planeta Tierra entidades humanas, seres humanos que se han dado la tarea de exterminar del planeta Tierra la iglesia y no han podido. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está bajo la protección
protección divina, la sangre del Cordero está sobre la iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto lo podía decir el apóstol Pablo. Y algunos van a decir, y entonces ¿por qué a los discípulos los mataron y los asesinaron? Eso fue el cuerpo. El alma y el espíritu no le pudieron tocar absolutamente nada. Eran intocables. Amén, amén. ¿Por qué? Estaban bajo el nuevo pacto, De Jesucristo. la sangre de Jesucristo. El Cordero. Y el apóstol Pablo decía, y nos dice hoy, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes todas estas cosas, mire lo que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A esa parte, por medio de aquel, está refiriéndose a su sangre que fue derramada como protección divina sobre nosotros. Amén. Aleluya. Por lo cual estoy seguro, y esa palabra estar seguro es como estar en la roca, es como estar bajo la sombra, bajo el abrigo de Él, bajo su mano misma, es estar ahí en el hueco de su mano. Y entonces, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, en la sangre de Jesucristo que fue derramada para protección de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios por esto. La sangre de Jesucristo es nuestra perfecta cobertura de las acusaciones del diablo y de su poder destructor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nombrarla únicamente de nada sirve. Usted puede matarse nombrando la sangre de Cristo. Me protejo con la sangre de Cristo y en el nombre de Jesucristo le ordeno al diablo porque yo estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Pero si usted hay pecado y si usted no está bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad divina, yo quiero decirle, de nada le sirve, porque no funciona la protección. La protección es que usted esté bajo ese pacto. Amén. Obediencia a Dios. Y usted no sabe lo rico que es vivir así. En realidad es vida. En realidad es gozo. Es alegría. Es alegría. Usted ve personas que se gozan en el mundo. Claro, y dice, usted no se gozan en nada. ¿Cuántos de ellos repetidamente, como nos pasa a nosotros, cuántos de ellos están llorando de alegría y de gozo? Mírenlos llorar de alegría a ellos. De tristeza y de dolor. Alegrías así de chiquiticas. Chiquiticas. Bailan, se gozan, comen, ríen, etcétera, etcétera, lejos de Dios, y tan pronto acaban de comer y llegan a su casa y están solos, la tristeza es así, enorme de grande. Amén, así es. Pero nosotros no tenemos necesidad de lo que el mundo está ofreciendo, porque lo que el mundo ofrece es de aquí hacia afuera, de aquí hacia afuera, y tiene que estar, busque para un lado y busque para el otro, y llénese de aquí, llénese de acá. Pero la alegría de nosotros no depende de nada de lo que hay afuera. Mi alegría no depende de comer. Mi alegría no depende de que yo tengo una buen capital económico. Mi alegría no depende de que yo tengo una buena familia.
Porque el capital económico un día se acaba. Amén. Así Un día los ricos, los que tienen mucha plata, van a llorar sobre esa plata. Porque no se van a poder comer los billetes. Van a llorar. Pero nosotros, así sea con tricito, tenemos una alegría de aquí hasta el tercer cielo. Gozosos vivimos. ¿Usted cómo hace estar tan contento si usted tiene esto y esto y esto y esto? Es que mi alegría no depende de lo que haya afuera. De aquí adentro. Amén. Aquí adentro. Porque tengo la cobertura de Dios. Dejo hasta aquí. Y qué especial, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y gloria a Dios por eso. Alabado sea el Señor. Y sé que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. ¿Y para qué nos enseñó esto hoy? Algunos lo sabíamos, pero hoy lo refrescó en nuestra mente. Y cada vez que usted se sienta acusado, bueno, iba a parar, pero sí. Cada vez que usted se sienta acusado, usted sienta que por ahí el diablo le está lanzando una saeta, una puñalada, una pedrada, un ataque. Entonces usted de una vez métase debajo del abrigo de Dios. ¿Y de qué manera se mete usted debajo del abrigo de Dios? Ahí está el Espíritu Santo para que le diga. Y entonces usted le habla al Espíritu Santo y dice: Espíritu Santo, ¿por qué y para qué es que viene esta saeta? ¿Por qué y por dónde fue que entró que yo no me di cuenta? Y entonces el Espíritu Santo le va a usted a abrir el entendimiento y va a hablarle clarito. Y cuando usted entienda: uy, Señor, perdóname, yo no me di cuenta, o de pronto me di cuenta, pero no pensé que esto fuera tan serio. Perdóname, Señor, cierro esa brecha, le quito ese derecho al diablo. Entonces, a partir de ese día que usted se arrepintió y volvió a Dios otra vez, a partir de ese día, entonces Dios le colocó la cobertura y el diablo no pudo seguir acusándolo. Y vino el gozo del Señor sobre su vida. Y tiene su rostro aquí donde usted se encuentra. Y Dios habló muy directo. Eso nos abre a nosotros el entendimiento. Y Señor Dios, queremos estar bajo esa protección divina. Muchas cosas han venido en muchos de nosotros, mi Señor Dios. Y a la luz de tu palabra es que nosotros le hemos dado mucha oportunidad al diablo para atacar y para acusarnos. Y Señor, muchas gracias, porque hoy vemos tu bondad grande al hablarnos, al abrir nuestros ojos y para meternos debajo de tu cobertura. Y Señor, te rogamos, perdona nuestros pecados. Y te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos enseñes a vivir conforme a la voluntad de Dios. Queremos que nos ayude a despegarnos de todo lo que en esta tierra tiene apego en nuestras vidas. Y nos ha quitado la protección tuya, papá. Nos ha quitado el sueño, nos ha quitado el descanso, nos ha quitado la tranquilidad. Y Señor, venimos ante ti con corazones abiertos y sinceros, oh Señor, y muchas gracias, papá. Gracias, mi Cristo de poder. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.